La doctora Ileana Rodríguez, ella es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, colaboradora permanente de este espacio. Y apenas ayer, doctora, decíamos que, pues, que era lo no deseable para el Reino Unido y para todo el planeta, y que pasa. Sí, caramba, ojalá que nos hubiésemos equivocado, ¿no? Pero creo que siempre nos acercamos mucho a todos los pronósticos cuando hablamos en este noticiario. Aunque no gane Trump, ¿eh? Ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos, pero pues sí, es un movimiento histórico trágico, un mal cálculo de David Cameron del 2015, cuando para llegar a ser primer ministro promete al electorado que de llegar a serlo les concede un referéndum para la permanencia o no en la Unión Europea. Lo está cumpliendo, hace el referéndum. ¿Y qué ocurre? Que nunca se imaginó que el segmento de la población de los 50 años hacia arriba sería abrumador en el peso del abandono de la Unión Europea. Es una decisión que aritméticamente le va a pesar más a los jóvenes que votaron por la permanencia. Jóvenes entre 18 años y 28 años que tendrán que vivir con esta decisión 70 años aproximadamente, mientras que estos adultos y adultos mayores entre los 50 y los 65 tendrán que vivir con esta decisión entre 30 o 16 años. 70 años tendrán que los vivir. jóvenes, si das cuenta, si es un chico de 16, ¿cuánto le resta? Sí, ¿Cuál es el promedio de vida que tendrá que vivir sin ser parte de la Unión Europea? Es decir, a lo que iba es que ya no habría marcha atrás si es que algún otro gobernante otra vez somete esta decisión sobre permanencia, anexión. Es una pregunta muy inteligente, te voy a decir por qué. Porque el referéndum por sí mismo no obliga al Reino Unido a abandonar la Unión Europea. Ajá. Finalmente el referéndum es un mecanismo que tiene que ser aprobado finalmente por el Parlamento. Esto va a ocurrir la semana que viene. Evidentemente el Parlamento no va a negar la oportunidad de escuchar estas voces que ya fueron expresadas. Entonces va a ocurrir, es decir, el Parlamento aceptará la postura del referéndum. ¿Qué es lo que puede ocurrir en lo venidero? La cláusula número 50 del Tratado de Lisboa, que permite que haya una transición para la salida en un par de años y lo que reste de manera progresiva o gradual, les permite una transición de alguna manera suave. Puede ser que en este ajuste de 2 años haya cierta flexibilización de las políticas de la Unión Europea respecto del Reino Unido y que no sean tan agresivas en esta transición. Por lo que, aun cuando formalmente el proceso de abandono tome legalmente 2 años, en el tema de políticas serán prácticamente hasta 7 u 8 años en que finalmente se logre un proceso de separación absoluta. Lo que estamos viendo en la turbulencia de los mercados, finalmente siempre hay una sobrereacción a este tipo de situaciones. Recordemos a Grecia también en su momento cuando anunció que dejarían la Unión Europea, pese a que no era una economía tan relevante, también tuvo un impacto negativo en los mercados. Se irán asentando. Mientras no ocurran algo similar con Estados Unidos y la caída del dólar, creo que los mexicanos tenemos que estar un poco tranquilos, igual que el resto del mundo. Sin duda, lo que puede haber es una negociación por parte del Reino Unido con la Unión Europea para que esto sea tan gradual que no haya una afectación por ninguna de las dos partes. Y cuando hablo de las dos partes, en realidad me refiero al Reino Unido y a los 27 miembros de la Unión Europea. Pues es que imagina el escenario ya una vez el Reino Unido trabajando aparte, ¿no? Incluso estaba escuchando versiones que podría tener la posibilidad, una vez pasando estos 2 años, incluso hasta de imponer visa, en fin, de hacerse más radical en sus propias políticas en distintos sectores. Sí, de hecho, quien preside la Comisión de la Unión Europea, que es Juncker, que es Claude Juncker, ya dijo, cuando ustedes avisan que se van, pero y ya. Nada de que despacito, casi agarran sus cosas y se retiran. Entonces, los europeos están realmente enojados. El propio Hollande, la Merkel, se han mostrado decepcionados, aunque respetuosos de la decisión, sí, no la celebran de ninguna forma. Va a ser un impacto muy negativo para las economías europeas. Los segmentos de las inversiones y el turismo serán de los primeros renglones en tener este efecto negativo en su contra. Ya hay algunos anuncios del posible retiro
de inversiones por parte de Europa en el territorio del Reino Unido. Hay una Irlanda del Norte que está vaticinando un posible referéndum o uno nuevo, porque recordemos, en Escocia hubo uno que quizás soliciten un referéndum. Entonces, estaremos viendo cosas importantes. Algo trágico, pues no, bueno, es el resurgimiento de estos nacionalismos que están llevando a populismos y que pueden llevar a escenarios xenofóbicos. Algo triste es que se terminarán las cuotas de refugiados de ingreso al Reino Unido que se negociaban dentro del marco de la Unión Europea. Entonces sí va a haber una política antiinmigrante muy rígida y me parece que no es muy positiva la señal que estamos observando ahora. Me gustaría regresar al dato que nos dabas al principio, doctora, sobre esa población mayor de 50 años que pues marcó esta diferencia y de lo que hoy tenemos que platicar. Ahí te va, mira, ve. A ver. El grupo de edad de 18 a 24 años que votó 64% a favor de la permanencia tendrá que vivir un promedio de 69 años con la decisión que tomaron los mayores. El segmento de los 25 con los 49 años que votó en un 45% por la permanencia tendrá que votar con la decisión de los mayores 52 años. El segmento de los 50 a los 64 años, que votó 35% por la permanencia y un 49% por dejar la zona de la Unión Económica, tendrá que vivir 31 años con esa decisión, mientras que el grupo de los 65 o más edad tendrán que vivir, y ellos votaron 58% a favor de permanecer, de irse, tendrán que vivir con esa decisión aproximadamente 16 años. O sea, quienes van a pagar esto son los millennials y parte de la generación X. ¿Se podría confiar que haya un cambio de rumbo en esta maduración de la salida, ¿no? Como lo comentabas. Se podría confiar la renegociación de muchas políticas del Reino Unido con los 27 miembros y la flexibilización de muchas de las políticas al interior del Estado británico que permita este comercio y esta movilidad que actualmente mantiene la Unión Europea. Y es que, de vuelta al tema, ¿qué fue lo que vieron? ¿O por qué votaron a favor de que el Reino Unido saliera de esta unión? ¿Qué vio ese público mayor de 50 años que haya definido esto? Yo pienso que es un público, primero hay muchos migrantes que ya son de tercera generación o más dentro del Reino Unido, que acuérdate que luego el peor racismo puede ser el interracial y que no quieren que lleguen más migrantes, que ven como suyo y ven amenazada su situación, su tierra, su bienestar, su tierra y demás, y que entonces tratan de frenar a estos flujos migratorios o tratan de proteger sus propias fuentes de ingreso para no ser desplazado por estos migrantes, etcétera, y que entonces toman esta postura y esta reacción, que hablan de un statu quo, de una regresión, que habla de nacionalismos, que lo único que hacen es ir en contra de la globalización cuando hay un modelo que puede ser altermundista, ¿no? Los flujos migratorios son relevantes en los segmentos de la economía, hay un incentivo que hay que regularizarlo, sí, es cierto, pero me parece que al final del día hacen contribuciones y creo que este segmento no vio esto. Creo que muchos no estuvieron suficientemente bien informados de lo que implican 400 agencias comunitarias que tienen que ver con toda la articulación de lo que sucede en la Unión Europea respecto del mundo, ¿no? Entonces, pienso que fue arrebatado y que le salió mala jugada al primer ministro, que en octubre ya promete dimitir en tanto se lleva a cabo la sesión en el Parlamento y quizás la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Esa desinformación de la que hablas, doctora, pues fue culpa del gobierno, ¿no? Sí, es decir, no apostó a que salieran a la calle todos estos señores y señoras, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues alguien decía en Twitter, pero también de los mayores se aprende, ¿no? Por algo querrían permanecer. Bueno, sí, pero no vieron lo que estaba reportando en este momento la Unión Europea al dinamismo de la economía mundial, donde como un bloque pueden hacer mucho mayor frente y ser mucho más competitivos, mucho más dinámicos ante la triada de la economía mundial que es Asia, Europa y América, ¿no? Yo quiero ver al Reino Unido, hoy desunido, haciendo lo mismo que venía haciendo hasta esta fecha. Claro. Pues es histórico, sin duda, y somos testigos de esto. Y también, pues, víctimas, ¿verdad?
Pues sí, porque aunque nuestro comercio sea de 0.65 en exportación Sí. y 4,000 millones de dólares en el total global de nuestro comercio, pues al final estamos perdiendo de vista que no es solamente a quien compramos al Reino Unido, sino a todas aquellas mercancías y servicios que se articulan a partir de otros socios comerciales de la Unión Europea, que seguramente incrementarán sus precios y demás para poder mantener su competitividad a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, no por algo hoy ya se hizo un recorte al gasto público, Claro, ¿no? Nos claro. estamos agarrando del mástil del barco que se hunde para evitar los vendavales. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ya tienes mucho más que contar Sí, y sin que duda. abordar con tus alumnos. Por supuesto, siempre listos para el análisis y el estudio. Gracias. ¿Dónde se te ubica? ¿Dónde se te consulta, doctora? Bueno, además de encontrarme, por supuesto, en el TEC de Monterrey, saben que tengo mi Twitter y donde podemos dialogar ágilmente, que es IL Rodríguez. Ahí nos vemos. Ahí te seguimos. Gracias, doctora. Gracias. Hasta pronto, doctor. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, para